abre una nueva página en Perros de la Calle. Eduardo Sacheri, el único capaz de hacerte leer en radio. Incluso antes de hacer las maletas para emprender las 3 horas de viaje hacia Nueva Jersey, supe que tendría que escribir sobre mi padre. No tenía un plan ni una idea precisa de lo que eso significaba. Ni siquiera recuerdo haber tomado una decisión consciente al respecto. Pero la idea estaba allí como una certeza, una obligación que comenzó a imponerse a sí misma en el preciso instante en el que recibí la noticia de su muerte. Pensé, mi padre ya no está, y si no hago algo deprisa, su vida entera se desvanecerá con él. Descubrí que no hay nada tan terrible como tener que enfrentarse a las pertenencias de un hombre muerto. Los objetos son inertes y solo tienen significado en función de la vida que los emplea. Cuando esa vida se termina, las cosas cambian, aunque permanezcan iguales. Están y no están allí, como fantasmas tangibles, condenados a sobrevivir en un mundo al que ya no pertenecen. Cada vez que abría un cajón o metía la cabeza en uno de sus armarios, me sentía como un intruso, un ladrón saqueando los lugares secretos de la mente de un hombre. Tendría la sensación de que mi padre entraría en cualquier momento, me miraría con incredulidad y me preguntaría qué demonios estaba haciendo. No parecía justo que no pudiera protestar. Yo no tenía derecho a invadir su vida privada. Que yo triunfara o fracasara no parecía importarle demasiado. Su valoración de mi persona no dependía de nada de lo que yo hiciera, sino de lo que era, y eso significaba que su percepción no cambiaría nunca, que estábamos condenados a una relación inamovible, separados el uno del otro por un gran muro. Sin embargo, yo era consciente de que esto no tenía nada que ver conmigo, solo tenía que ver con él. Como cualquier otra cosa en su vida, él solo me veía a través de la bruma de su soledad, a una gran distancia de sí mismo. No es que tenga miedo de la verdad, ni tampoco que tenga miedo de contarla. Mi abuela mató a mi abuelo. El 23 de enero de 1919, exactamente 60 años antes de que muriera mi padre, su madre disparó y mató a su marido en la cocina de la casa de Fremont Avenue, en Kenosha, Wisconsin. Era raro que pasara un día sin que mi padre viera a sus hermanos. Y esto fue así toda su vida, todos los días durante más de 60 años. Se contagiaban los hábitos unos a otros, formas de hablar, pequeños gestos, y se arraigaban de tal modo que era imposible adivinar en cuál de ellos estaba el origen de determinada actitud o idea. Los sentimientos de mi padre eran inquebrantables. Jamás dijo una sola palabra en contra de ninguno de sus hermanos. También en este caso valoraba al otro no por lo que hacía, sino por lo que era. Aunque alguno de sus hermanos lo desairara o hiciera algo reprobable, mi padre se negaba a emitir un juicio al respecto. Es mi hermano, decía, como si eso lo explicara todo. Recuerdo un día muy parecido a hoy, un domingo lluvioso, letargo y quietud en la casa, el mundo a media marcha. Mi padre estaba durmiendo la siesta o acababa de despertar y por alguna razón yo estaba con él, los dos solos en la habitación. Cuéntame un cuento. Es probable que comenzara así. Y como no tenía nada que hacer y estaba medio somnoliento en la languidez de la tarde, hizo exactamente lo que le pedía y se enfrascó en el relato de un cuento sin perder detalle. Me habló de sus supuestos días en Sudamérica. Fue un relato de aventuras, lleno de peligros mortales, huidas arriesgadas e increíbles cambios de fortuna. Cómo se abrió camino entre la selva con un machete, luchó contra bandidos y más armas que sus propias manos, y disparó contra su burro cuando éste se quebró la pata. Su lenguaje era florido y complicado, tal vez una reminiscencia de los libros que había leído en su infancia, pero era precisamente ese estilo literario lo que me deslumbró, pues no solo me contaba hechos desconocidos de su vida, sino que lo hacía con palabras extrañas. El lenguaje era tan importante como la historia. Formaba parte de ella y en cierto modo eran inseparables.
En ningún momento se me ocurrió pensar que podría tratarse de una historia inventada. Hasta muchos años después, seguí creyendo en su veracidad. Incluso cuando había pasado la edad de creer en esas cosas, seguía pensando que podía haber algo de verdad en ella. Ha habido una herida y ahora me doy cuenta de que es muy profunda. No está hablando de la muerte, está hablando de la existencia del padre ahora. Y el acto de escribir, en lugar de cicatrizarla como yo creía que haría, ha mantenido esta herida abierta. En lugar de enterrar a mi padre, estas palabras lo han mantenido vivo, tal vez mucho más que antes. No solo lo veo como fue, sino como es, como será. Y todos los días está aquí, invadiendo mis pensamientos, metiéndose en mí a hurtadillas y de improviso. Durante las últimas 2 semanas, unas palabras de Maurice Blanchot me rondan por la cabeza. Debo dejar algo claro. No he dicho nada extraordinario ni tampoco sorprendente. Lo extraordinario comienza en el instante en que yo dejo de escribir, pero entonces ya no soy capaz de hablar de ello. A pesar de las excusas que he intentado inventarme, creo comprender lo que me sucede. Cuanto más cerca llego al final de lo que soy capaz de decir,